Durante 11 minutos, los médicos solo vieron una línea recta en el monitor. Lo que Ricardo Duarte vio del otro lado sobre su divorcio y sus hijos dejó sin explicación a la ciencia. En el tercer piso del Hospital de Clínicas de Asunción, Paraguay, existe un archivo médico que desafía toda lógica científica. El expediente número 088745 de Zoya pertenece a Ricardo Duarte Ferreira, un mecánico automotriz de 50 años cuyo corazón dejó de latir durante exactamente 11 minutos y 43 segundos. Lo que convierte este caso en algo extraordinario no es simplemente el tiempo de muerte clínica, sino lo que sucedió después. Porque cuando Ricardo abrió los ojos en esa camilla de urgencias, sus primeras palabras fueron una declaración que heló la sangre del equipo médico presente. Vi a Jesús, y Él me habló sobre mis hijos. El doctor Ramón Espínola, cardiólogo jefe con más de 30 años de experiencia en el departamento de cardiología del hospital más importante de Paraguay, sostiene entre sus manos ese mismo expediente mientras revive aquella mañana del 15 de agosto. Sus palabras son precisas, casi quirúrgicas, como corresponde a un hombre de ciencia que ha aprendido a confiar solo en lo medible y comprobable. Llegó en ambulancia a las 10:52 de la mañana, infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST, fibrilación ventricular. Comenzamos RCP inmediatamente. A las 10:58, el monitor mostró asistolia completa. Línea recta, clínicamente muerto. El doctor hace una pausa, ajusta sus lentes y continúa con un tono que revela algo más que simple curiosidad médica. Lo que vino después no está en ningún libro de medicina que yo haya leído. Ricardo Duarte Ferreira no era un hombre religioso. Criado en el barrio San Pablo de Asunción, entre talleres mecánicos y canchas de fútbol polvorientas, había construido su vida con las manos. Manos manchadas de grasa, manos que sabían desarmar un motor, pero que nunca aprendieron a sostener a sus propios hijos cuando más lo necesitaban. A sus 50 años, Ricardo cargaba el peso silencioso de un divorcio de 7 años atrás, la distancia dolorosa con sus 2 hijos, Matías de 16 y Sofía de 13, y esa sensación de fracaso que carcome por dentro a tantos hombres latinos que crecieron creyendo que ser fuerte significa no mostrar debilidad jamás. El día del infarto, Ricardo estaba solo en su pequeño taller mecánico sobre la avenida Eusebio Ayala, reparando la transmisión de una camioneta Toyota del 98. Era un trabajo rutinario, de esos que había hecho miles de veces, pero a las 10:47 de la mañana, mientras ajustaba un tornillo bajo el vehículo, sintió como si un elefante se hubiera sentado sobre su pecho. El dolor irradiaba hacia su brazo izquierdo, su mandíbula, su espalda. Ricardo, con esa terquedad paraguaya que confunde resistencia con valentía, intentó incorporarse. No llegó a dar 2 pasos antes de desplomarse sobre el piso de cemento manchado de aceite. Fue don Anastasio, el vendedor de chipa del puesto de enfrente, quien lo encontró y llamó al 911. Yo lo vi tirado ahí, pálido como un papel, sudando frío. Relata el anciano con voz quebrada. Pensé que ya estaba muerto. Le hablaba en guaraní, le decía, «Aguanta, Ricardo, aguanta», pero no respondía nada. Los paramédicos llegaron en 7 minutos, para cuando la ambulancia atravesaba el caótico tránsito de Asunción, con sirenas aullando, el corazón de Ricardo ya había entrado en un ritmo errático y mortal. En la sala de emergencias del Hospital de Clínicas, el equipo de guardia se movía con la precisión de una coreografía ensayada 1000 veces. La enfermera Carolina Benítez conectó los electrodos al pecho desnudo de Ricardo, mientras el doctor Espínola evaluaba rápidamente las constantes vitales, fibrilación ventricular. Anunció con voz firme, «Preparen el desfibrilador». La primera descarga de 200 julios atravesó el cuerpo de Ricardo, haciéndolo arquear sobre la camilla. Nada. El monitor seguía mostrando ese caos eléctrico que indicaba un corazón en agonía. Segunda descarga, tercera, cuarta. Compresiones torácicas constantes,
2 por segundo, quebrando costillas en el proceso porque así es como se salva una vida. A las 10:58 de la mañana, el monitor emitió un pitido continuo y prolongado. La línea verde que trazaba los latidos del corazón se convirtió en una línea recta, perfectamente horizontal. Asistolia, muerte clínica. El doctor Spínola no se rindió. Ordenó adrenalina intravenosa, continuó las compresiones, alternó con descargas eléctricas. Uno de los residentes presentes, el joven doctor Sebastián Rojas, confiesa que después del minuto 5 de línea recta, comenzó a perder la esperanza. En mi entrenamiento nos enseñaron que después de 6 minutos sin oxígeno, el daño cerebral es irreversible. A los 8 minutos, estábamos en territorio de milagro o muerte cerebral permanente. Pero el doctor Spínola continuó. 9 minutos, 10 minutos, 11 minutos. En ese quirófano de urgencias, mientras 6 profesionales de la salud luchaban contra la muerte con todo el arsenal de la medicina moderna, Ricardo Duarte Ferreira estaba experimentando algo que la ciencia médica clasifica como inexplicable, algo que él describiría más tarde con una claridad tan absoluta que haría dudar hasta al más escéptico. Porque mientras el monitor mostraba esa línea recta que indicaba ausencia total de actividad cardíaca, Ricardo no estaba en la oscuridad. Él estaba viendo. A los 11 minutos y 43 segundos exactos, sin ninguna explicación médica razonable, el corazón de Ricardo volvió a latir. No fue un latido débil o irregular. Fue un ritmo sinusal normal, como si el órgano simplemente hubiera decidido que aún no era tiempo de rendirse. El doctor Spínola recuerda el momento con una mezcla de asombro profesional y algo más profundo que se niega a nombrar. El monitor empezó a mostrar complejos QRS normales, frecuencia cardíaca de 72 latidos por minuto, presión arterial recuperándose. Era como si alguien hubiera presionado un botón de reinicio en un cuerpo que estaba clínicamente muerto. Pero lo verdaderamente inexplicable vino después, porque Ricardo no solo volvió a la vida, volvió con todas sus facultades mentales intactas, sin ningún signo de daño cerebral, sin confusión, sin delirio post-reanimación, y cuando abrió los ojos, esos ojos que habían visto demasiada soledad y fracaso, brillaban con algo diferente, algo que la enfermera Carolina describe como paz. Yo he visto a muchas personas volver después de una reanimación, dice ella mientras se persigna. Están asustados, confundidos, agitados. Ricardo estaba en paz. Y cuando habló, sus palabras fueron claras como el agua. Vi a Jesús. El doctor Spínola, hombre de ciencia formado en la Universidad Nacional de Asunción y con especialización en Buenos Aires, podría haber descartado esas palabras como producto de la anoxia cerebral, alucinaciones provocadas por la falta de oxígeno, descargas aleatorias de neuronas en un cerebro al borde de la muerte. Pero había algo en la forma en que Ricardo lo dijo, algo en su mirada. Algo en el hecho médicamente imposible de que después de 11 minutos de muerte clínica, este mecánico de barrio estuviera hablando con coherencia total. Como científico, no puedo explicar lo que pasó, admite el doctor Spínola mientras cierra el expediente, y como hombre, no puedo ignorar lo que vi en sus ojos. Este es el caso que desafía la lógica. Este es el prontuario médico que ningún libro de texto puede explicar completamente. 11 minutos de muerte documentada, recuperación imposible, y un testimonio que está a punto de revelar algo que va más allá de la ciencia, más allá de la medicina, más allá de todo lo que creemos saber sobre la vida y la muerte. Para entender lo que Ricardo Duarte vio durante esos 11 minutos del otro lado, primero hay que entender el peso que cargaba en este lado, porque la historia de este mecánico de 50 años no comienza en aquella camilla de hospital, sino en las calles polvorientas del barrio San Pablo de Asunción, donde los sueños se construyen con las manos y se derrumban con el silencio. Ricardo era el hijo de un país que enseña a sus hombres a ser fuertes, a no llorar, a proveer
sin importar el costo, pero nadie le enseñó a ser el padre que sus hijos necesitaban. Nadie le enseñó que la verdadera fuerza a veces se parece más a la vulnerabilidad que al orgullo. El taller mecánico de Ricardo sobre la avenida Eusebio Ayala era más que un lugar de trabajo. Era su refugio, su prisión y su penitencia, todo al mismo tiempo. Entre el olor a aceite de motor y el sonido metálico de las herramientas, Ricardo había construido una fortaleza de soledad. Llegaba cada mañana a las 6, cuando el sol apenas comenzaba a calentar el pavimento, y se quedaba hasta que la oscuridad reclamaba las calles, no porque tuviera tanto trabajo, sino porque en ese taller no había espejos que le devolvieran la imagen de un hombre que había fallado en lo único que realmente importaba, su familia. 7 años atrás, Gabriela Rojas había cerrado la puerta de la casa que compartían en el barrio Villa Morra, con una determinación que solo nace del dolor acumulado. No hubo gritos, no hubo platos rotos. Solo una mujer cansada de esperar a un hombre que estaba físicamente presente, pero emocionalmente ausente. Ricardo trabajaba 6 días a la semana, a veces 7. Proveía bien, eso no se podía negar. Los gastos siempre estaban cubiertos, la comida nunca faltaba. Los niños tenían ropa y útiles escolares, pero Gabriela no necesitaba un proveedor, necesitaba un compañero. Y Matías y Sofía, que entonces tenían 9 y 6 años, no necesitaban un hombre que llegara cansado a tirar dinero sobre la mesa. Necesitaban un papá que jugara con ellos, que preguntara cómo les fue en la escuela, que los abrazara cuando tenían miedo. La separación fue amistosa en los papeles, devastadora en la realidad. Ricardo firmó los documentos sin pelear, aceptó el régimen de visitas sin protestar, y se mudó a un pequeño departamento de 2 ambientes sobre el mismo taller. Desde afuera, parecía que lo había tomado bien, pero las apariencias mienten, especialmente en una cultura donde admitir dolor es visto como debilidad. Las noches de Ricardo se convirtieron en un ritual de soledad. Tereré amargo preparado con agua helada del viejo termo oxidado, mate cocido sin azúcar y el silencio pesado de un hombre que no sabe cómo expresar lo que siente. En la cultura paraguaya, especialmente entre los hombres de barrio, existe un código no escrito que Ricardo había mamado desde niño. Los hombres no lloran, los hombres no piden ayuda, los hombres no hablan de sus sentimientos. Se trabaja duro, se provee para la familia, y eso debería ser suficiente. Pero Ricardo estaba descubriendo una verdad brutal. Puedes hacer todo lo que la sociedad espera de ti y aún así fracasar en lo más importante, porque sus hijos no necesitaban sus pesos paraguayos, necesitaban su presencia, y eso era precisamente lo que él nunca había aprendido a dar. Matías, ahora con 16 años, era un joven callado que había heredado el mismo silencio emocional de su padre. Las visitas de fines de semana se habían vuelto cada vez más espaciadas, más incómodas, más cargadas de silencios que ninguno de los dos sabía cómo romper. Se sentaban juntos a ver fútbol en la televisión del departamento, Cerro Porteño contra Olimpia, pero realmente no estaban juntos. Estaban 2 extraños compartiendo un espacio, conectados por la sangre, pero separados por un abismo de palabras nunca dichas. Ricardo quería preguntarle cosas, quería saber de sus sueños, de sus miedos, de las chicas que le gustaban, de qué quería estudiar, pero las palabras se le atoraban en la garganta, ahogadas por años de práctica en el arte de no expresar. Sofía, de 13 años, era diferente. Ella todavía intentaba. Todavía llegaba a las visitas con historias de la escuela, con dibujos que había hecho, con videos en su teléfono que quería mostrarle. Pero Ricardo no sabía cómo responder a esa apertura. Se sentía torpe, inadecuado, como un mecánico intentando reparar algo para lo cual no tenía las herramientas adecuadas. Así que respondía con monosílabos, con sonrisas forzadas, con esa distancia que Sofía comenzaba a interpretar como falta de interés. Y cada vez que veía la luz apagándose un poco más en los ojos de su hija, Ricardo sentía que una parte de él también moría. Lo que hacía todo más pesado era la conciencia de que estaba repitiendo un patrón.
El padre de Ricardo, don Héctor Duarte, había sido exactamente igual. Un trabajador incansable que proveía pan, pero nunca presencia. Ricardo recordaba haber jurado de niño que, cuando tuviera hijos, sería diferente. Pero ahí estaba, 50 años después, siendo la misma sombra distante que había prometido nunca convertirse. Era como si el fantasma de las generaciones pasadas lo hubiera alcanzado, demostrándole que algunos dolores se heredan más profundamente que el color de ojos o la forma de la nariz. El taller se había convertido en su verdadero hogar, porque ahí Ricardo podía controlar algo. Un motor roto tenía solución, un carburador sucio se podía limpiar, una transmisión averiada se podía reparar. Había lógica, había causa y efecto, había problemas con soluciones tangibles, pero sus relaciones rotas no venían con manual de reparación. No había herramientas en su caja que pudieran arreglar el daño que años de ausencia emocional habían causado. Y esa impotencia lo consumía lentamente, como el óxido consume el metal expuesto a la intemperie. Las conversaciones con Gabriela se habían reducido a lo estrictamente necesario: coordinar visitas, hablar de gastos escolares, resolver cuestiones prácticas. Ella había rehecho su vida con dignidad, trabajando como contadora en una firma importante, criando a los niños con la ayuda de su madre. No había rencor en su voz cuando hablaba con Ricardo, pero tampoco había calidez, solo una cortesía profesional que dolía más que cualquier grito hubiera dolido, porque el grito hubiera implicado que todavía le importaba. La cortesía fría era prueba de que él ya no habitaba ningún espacio emocional en su vida. Los domingos eran los peores. En el barrio San Pablo, los domingos son para la familia. Las calles se llenan de abuelas preparando sopa paraguaya y chipa guazú, de niños jugando fútbol descalzos en las veredas, de familias completas tomando tereré bajo los árboles del apacho. Ricardo pasaba esos domingos solo, escuchando el murmullo de la vida familiar que se filtraba a través de las paredes delgadas de su departamento. A veces preparaba un asado para uno, carne sobre las brasas que comía sin ganas mientras miraba partidos de fútbol que no le importaban. Otras veces ni siquiera comía, solo se quedaba sentado en el viejo sillón de cuero roto, tomando tereré tras tereré hasta que el agua se volvía tibia y sin sabor. Había intentado hablar con sus hijos. En su mente ensayaba conversaciones, frases que sonarían naturales, formas de decir «los extraño», sin que sonara patético. Pero cuando los tenía enfrente, todo ese ensayo se evaporaba. El orgullo masculino paraguayo, esa armadura cultural que se niega a mostrar debilidad, lo mantenía atrapado en un ciclo de silencio. Y mientras tanto, los niños crecían. Matías ya casi era un hombre. Sofía estaba entrando en la adolescencia. El tiempo no esperaba a que Ricardo encontrara el coraje para ser vulnerable. En las noches, cuando el barrio finalmente se quedaba en silencio, Ricardo se quedaba despierto mirando el techo manchado de humedad de su departamento. Pensaba en su padre, en los errores repetidos, en las oportunidades perdidas. Pensaba en cómo el machismo de su cultura le había robado la capacidad de conectar emocionalmente. Pensaba en que sus hijos probablemente lo recordarían como él recordaba a su propio padre, un proveedor distante, un nombre en los documentos, una presencia ausente. Y ese pensamiento lo carcomía por dentro más que cualquier enfermedad física. Este era el hombre que yacía inconsciente en aquella camilla de hospital. No era un santo. No era un héroe. Era simplemente un hombre roto por el peso de sus propias limitaciones, aplastado por expectativas culturales que lo habían convertido en una sombra de lo que un padre debería ser. Un hombre que había pasado 50 años construyendo muros en lugar de puentes. Un hombre que estaba a punto de descubrir que a veces la muerte es el único camino hacia la verdadera vida. Lo que sucedió en esos 11 minutos desafía toda explicación médica convencional, y para entenderlo completamente, necesitamos reconstruir la secuencia exacta de eventos desde dos perspectivas radicalmente diferentes. Por un lado,
tenemos el registro clínico preciso, documentado segundo a segundo por el equipo médico del Hospital de Clínicas. Por el otro, tenemos el testimonio de Ricardo Duarte, un relato tan detallado y coherente que ha dejado perplejos incluso a los escépticos más duros, porque mientras los monitores mostraban la ausencia total de vida, Ricardo estaba experimentando la realidad más vívida de su existencia. 10 horas, 58 minutos. El monitor cardíaco emite ese sonido continuo que todo médico teme. La línea verde que momentos antes trazaba el caos de una fibrilación ventricular, ahora se extiende perfectamente recta a través de la pantalla. Asistolia completa. El corazón de Ricardo ha dejado de latir. El doctor Espínola, con las manos aún presionadas sobre el pecho del paciente, ordena otra ronda de adrenalina. La enfermera Carolina perfora la vía intravenosa con precisión automática, fruto de años de emergencias. Las compresiones torácicas continúan, rítmicas, implacables, quebrando las costillas quinta y sexta en el proceso. Esto no es televisión, esto es medicina real, brutal y desesperada. Pero en ese mismo instante, Ricardo ya no está en la camilla. Él lo describe con una claridad que hiela la sangre. Fue como si alguien hubiera apagado un interruptor del dolor. De repente, ya no sentía el peso en el pecho, ya no me dolía nada. Me sentí liviano, increíblemente liviano. Lo primero que percibió fue que estaba flotando, no como en un sueño vago y confuso, sino con una conciencia aguda, más despierto que nunca en su vida. Y desde esa posición, desde arriba, podía ver su propio cuerpo sobre la camilla de urgencias. La descripción que Ricardo hace de la escena es precisamente exacta. Puede describir la mancha de café en la bata blanca del doctor. Espínola, una mancha que el cardiólogo confirma que estaba ahí esa mañana porque había derramado su café con leche antes de entrar a urgencias. Puede describir el lunar en el cuello de la enfermera Carolina, en un lugar que solo sería visible desde arriba. Puede relatar la conversación que el doctor Sebastián Rojas tuvo con otro residente cerca de la puerta, palabras que intercambiaron en voz baja sobre la poca probabilidad de recuperación, detalles que un hombre con el cerebro privado de oxígeno, clínicamente muerto, no debería poder percibir ni recordar. 11 horas exactas. Han pasado 2 minutos de asistolia. El protocolo médico establece que las posibilidades de recuperación sin daño cerebral disminuyen exponencialmente con cada minuto que pasa. El doctor Espínola prepara el desfibrilador nuevamente. Descarga de 300 julios. El cuerpo de Ricardo se arquea violentamente sobre la camilla, pero el monitor sigue mostrando esa línea recta, implacable. Desde su posición elevada, Ricardo observa la escena con una extraña mezcla de desapego y curiosidad. Yo veía todo lo que estaban haciendo, pero era como si ese cuerpo en la camilla ya no fuera yo, o mejor dicho, como si yo fuera mucho más que ese cuerpo. No, entonces vino el túnel. Ricardo enfatiza repetidamente que esto no es una metáfora, no es una forma poética de describir una alucinación. Fue real, más real que esta conversación que estoy teniendo ahora. El túnel no apareció gradualmente, fue instantáneo, como si alguien hubiera abierto una puerta en el espacio mismo. Una luz al final, pero no cualquier luz. Era una luz que tenía presencia, que tenía vida, que lo llamaba con una atracción irresistible. Y Ricardo, sin miedo alguno, se dejó llevar hacia ella. Aquí es crucial hacer una distinción que Ricardo mismo hace con vehemencia. Esto no fue un viaje astral, de esas prácticas New Age que tanto se hablan en círculos esotéricos. No fue una proyección astral autodirigida, ni una experiencia de meditación profunda. Yo no creía en esas cosas, explica Ricardo, ni siquiera era un hombre religioso. No estaba buscando experiencias espirituales, ni practicando ningún tipo de técnica. Yo simplemente estaba muriendo. Y lo que experimenté no fue algo que yo creé con mi mente. Fue algo que me fue revelado. La diferencia es fundamental. En las llamadas viajes astrales, la persona mantiene control.
En lo que Ricardo experimentó, él era simplemente un testigo de una realidad que existía independientemente de su voluntad o creencias. 11 horas, 3 minutos. 5 minutos de asistolia. El doctor Rojas intercambia una mirada con la enfermera Carolina. Es una mirada que habla sin palabras. Están en territorio de milagro o muerte cerebral. Pero el doctor Spínola no se rinde. Más adrenalina, más compresiones. El sudor corre por su frente. Este no es solo otro paciente. Este es un hombre de 50 años, un padre, alguien que merece cada segundo de esfuerzo. Mientras tanto, Ricardo atraviesa el túnel con una velocidad que no puede medirse en términos terrestres. No es velocidad física, es una aceleración de la conciencia misma. La sensación que describe es de paz absoluta. Toda mi vida había cargado con tanto peso, tanta culpa, tanta vergüenza por haber fallado como padre, como esposo, y en ese túnel todo eso simplemente se disolvió. Era como si esas cargas fueran parte del mundo físico y ya no aplicaban donde yo estaba. No había dolor, no había miedo, no había ansiedad por el futuro ni remordimiento por el pasado. Solo un presente eterno bañado en esa luz que se hacía cada vez más intensa, más envolvente, más real que cualquier cosa que hubiera experimentado en sus 50 años de vida terrenal. 11 horas, 5 minutos, 7 minutos de línea recta. El límite de lo médicamente recuperable ha sido cruzado. La probabilidad de daño cerebral irreversible es ahora de casi 100%, según todos los estudios científicos. El cerebro humano no puede sobrevivir más de 4 a 6 minutos sin oxígeno, sin sufrir necrosis celular masiva. Pero algo está sucediendo que los monitores no pueden medir, que los estudios no pueden cuantificar, que la ciencia no puede explicar, porque mientras el cuerpo de Ricardo yace sin vida en esa camilla, su conciencia está más viva que nunca. Al final del túnel, Ricardo emerge a un lugar que las palabras humanas no pueden describir adecuadamente. No era como un lugar físico, explica, eligiendo cada palabra con cuidado. Pero tampoco era abstracto o etéreo, era más real que este mundo. Los colores eran colores que nunca he visto en la tierra. El aire, si es que puedo llamarlo aire, vibraba con vida. Y había una presencia, Esa presencia lo envolvía todo, lo permeaba todo. Era amor, pero no el amor romántico o familiar que conocemos. Era amor en su forma más pura, más absoluta, más incondicional. Ricardo subraya que no vio nubes esponjosas ni arpas doradas, ni ninguno de los clichés que las caricaturas nos han vendido sobre el cielo. Lo que vio fue un lugar de luz indescriptible, de paz que sobrepasa todo entendimiento humano, y de una realidad tan sólida y tangible que hace que nuestro mundo físico parezca una sombra pálida en comparación. Yo, que trabajé toda mi vida con cosas reales, con metal y aceite y herramientas que puedes tocar, te digo que ese lugar era más real que mi taller, más real que las calles de Asunción, más real que todo. 11 horas, 8 minutos, 10 minutos de muerte clínica. El doctor Spínola continúa. Aunque la lógica médica dice que es inútil, continúa porque algo en su interior, algo que no puede explicar racionalmente, le dice que no se detenga. La enfermera Carolina reza en silencio mientras prepara otra dosis de medicamento. Es una oración simple, casi infantil. Dios, si existes, este hombre necesita un milagro. No lo dice en voz alta, pero lo piensa con cada fibra de su ser. Y en ese momento, en ese lugar más allá del túnel, Ricardo Duarte está a punto de encontrarse cara a cara con la respuesta a todas las oraciones que nunca supo que necesitaba, porque frente a él, materializándose desde esa luz imposible de describir, hay una figura, un hombre, pero no cualquier hombre. Ricardo lo reconoce instantáneamente, aunque nunca lo había visto antes. Lo reconoce con una certeza que va más allá de la lógica, más allá de la razón, más allá de todo lo que creía saber sobre la vida y la muerte. Es el mismo rostro que ha visto en las escenas de The Chosen, el mismo semblante que Jonathan Roumie encarna con tanta autenticidad
que millones han llorado al verlo. Pero esto no es actuación, esto no es ficción, esto es la realidad más absoluta que Ricardo jamás ha enfrentado. 11 horas, 11 minutos, 11 minutos exactos de asistolia. Y en el umbral de la eternidad, Jesús de Nazaret está a punto de hablarle a un mecánico paraguayo roto sobre el perdón, sobre la paternidad y sobre una segunda oportunidad que cambiará todo. Lo primero que Ricardo notó no fue la figura en sí, sino los ojos. Esos ojos que lo miraban con una intensidad que atravesaba cada capa de defensa, cada muro construido durante 50 años, cada mentira que se había dicho a sí mismo sobre quién era y qué había hecho. Pero lo extraordinario de esa mirada no era el juicio que Ricardo esperaba encontrar, era la combinación imposible de dos cualidades que nunca había visto juntas en ningún ser humano: misericordia absoluta y autoridad total. Era la mirada de alguien que conocía cada pensamiento oscuro, cada fracaso secreto, cada momento de cobardía, y aún así lo miraba con un amor que desarmaba cualquier intento de justificación. Fue exactamente como en The Chosen. Ricardo lo dice una y otra vez, casi disculpándose por usar una serie de televisión como referencia. Yo había visto algunos episodios con Sofía hace años, antes del divorcio. Ella quería que los viéramos juntos, y recuerdo que cuando Jonathan Romy aparecía como Jesús, algo en su mirada me incomodaba. No era la actuación, era que se sentía real, demasiado real, y ahora entiendo por qué. Porque esa es exactamente la mirada que vi. Esa misma combinación de ternura y poder, de comprensión total y santidad absoluta. Jesús estaba de pie frente a él, vestido con una túnica simple de un blanco que no era de este mundo, no emitía luz. Él era la luz. Su cabello caía sobre sus hombros. Su barba estaba cuidadosamente recortada. Y sus manos, esas manos que Ricardo notó inmediatamente, llevaban las marcas de los clavos. No eran heridas abiertas sangrando. Eran cicatrices gloriosas, testimonios permanentes de un amor que había ido hasta el final. Y cuando Jesús extendió esas manos hacia Ricardo, el mecánico paraguayo que nunca había sabido cómo expresar afecto, cayó de rodillas sin pensarlo. Ricardo. La voz pronunció su nombre en español perfecto, pero con un acento que no era de ningún lugar terrenal. Y en ese simple pronunciamiento de su nombre, Ricardo sintió que era visto completamente, conocido totalmente, amado incondicionalmente. No era la voz de un juez preparándose para dictar sentencia, era la voz de un padre encontrando a un hijo perdido. Ricardo Duarte Ferreira, hijo de Héctor y Mercedes, padre de Matías y Sofía, mecánico del barrio San Pablo. Cada detalle de su identidad pronunciado con conocimiento íntimo y amor profundo. Ricardo intentó hablar, pero las palabras se atascaban en su garganta. 50 años de silencio emocional no se rompen fácilmente, ni siquiera ante la presencia del Creador del universo. Entonces Jesús hizo algo que desarmó completamente a Ricardo. Sonrió. No fue una sonrisa condescendiente o burlona, fue una sonrisa de comprensión genuina de alguien que conoce la lucha humana porque la vivió en carne propia. «Sé que no sabes qué decir», dijo Jesús en español. «Nunca aprendiste cómo. Tu padre tampoco te enseñó. Pero aquí, conmigo, no necesitas palabras perfectas. Solo necesitas un corazón abierto». Y entonces Jesús cambió al guaraní, el idioma del corazón de Ricardo, el idioma de su infancia en San Pablo, el idioma que su abuela le hablaba mientras le preparaba chipa. «Che roga perreime», le dijo, «estás en mi casa». Y con esas palabras en su lengua materna, algo se quebró en el interior de Ricardo. Las lágrimas comenzaron a fluir, lágrimas que había reprimido durante décadas, lágrimas que el machismo paraguayo le había enseñado a tragar y ocultar. Pero aquí, ante la presencia del único hombre verdaderamente fuerte que jamás había existido, Ricardo, finalmente, pudo ser débil. Jesús se sentó invitando a Ricardo a hacer lo mismo. No había sillas, pero de alguna manera estaban sentados, cara a cara, como dos amigos compartiendo tereré bajo un árbol del apacho.
Y entonces Jesús comenzó a mostrarle cosas. No eran imágenes proyectadas en una pantalla. Eran realidades vívidas que Ricardo experimentaba como si estuviera dentro de ellas, pero con la perspectiva adicional de ver el impacto de sus acciones desde afuera. Vio a Matías, de 11 años, esperando junto a la ventana cada sábado por la mañana, esperando que su papá llegara a buscarlo para pasar el día juntos. Vio cómo los ojos del niño se iluminaban cada vez que un auto se acercaba y cómo esa luz se apagaba lentamente cuando el auto pasaba de largo. Vio las veces que él, Ricardo, había llamado para cancelar porque tenía mucho trabajo, sin darse cuenta de que estaba eligiendo motores sobre memorias, aceite sobre abrazos. Y vio algo que le partió el corazón. Vio a Matías, años después, decidiendo conscientemente volverse callado y distante como mecanismo de defensa, replicando el mismo patrón de su padre para protegerse del dolor del rechazo. Vio a Sofía, de 8 años, preparando un dibujo especial para el Día del Padre. Era un dibujo de los dos juntos, arreglando un auto, con grandes sonrisas dibujadas en sus rostros. Vio cómo ella había usado sus mejores crayones, cómo había escrito con su letra infantil, para el mejor papá del mundo. Y vio el momento en que ella le entregó ese dibujo durante una de sus visitas espaciadas. Vio su propia reacción, una mirada rápida, un «qué lindo», distraído, y luego poner el dibujo a un lado para volver a mirar el partido de fútbol en la televisión. Vio cómo Sofía guardó la tristeza en su interior, cómo aprendió a no compartir tanto, a no esperar tanto, a proteger su corazón de la indiferencia de su padre. Vio a Gabriela, la noche después de que firmaron los papeles de divorcio, llorando silenciosamente en su habitación, mientras los niños dormían, no porque lo odiara, sino porque sabía que él tenía la capacidad de ser diferente, pero había elegido no serlo. Vio todas las veces que ella había intentado hablar con él sobre conectar emocionalmente, sobre estar presente, no solo físicamente, sino de verdad, y cómo él había respondido con silencio o con la excusa del trabajo. Cada escena era como un cuchillo en el corazón de Ricardo. Pero lo extraordinario era que Jesús no se las mostraba con condenación. Las mostraba con tristeza, sí, pero también con comprensión. «Oh, pues yo sé por qué hiciste lo que hiciste», dijo Jesús, volviendo al español. «Tu padre te enseñó que ser hombre significa trabajar duro y proveer. Nadie te enseñó que ser padre significa estar presente. Nadie te mostró cómo amar con palabras y tiempo, no solo con dinero. Cargas con el peso de generaciones de hombres que tampoco supieron cómo hacerlo». Ricardo finalmente encontró su voz. Fallé tan completamente. Destruí a mi familia. No merezco estar aquí. No merezco tu presencia. Debería estar en otro lugar, un lugar oscuro donde van los que arruinaron todo. Su voz temblaba con la culpa de 7 años de remordimiento acumulado, y entonces vino el momento que cambió todo. Jesús se inclinó hacia adelante, tomó el rostro de Ricardo entre sus manos marcadas por cicatrices, y lo miró con esa intensidad que Ricardo había visto minutos antes, pero ahora multiplicada 1000 veces. «Ricardo, escúchame bien, yo ya te perdoné. En la cruz, hace 2000 años, yo cargué con este peso que estás llevando. Cargué con tu ausencia emocional, con tu incapacidad de conectar, con cada momento perdido con Matías y Sofía. Todo eso ya fue perdonado. La pregunta ahora es, ¿cuándo vas a perdonarte tú?» Las palabras golpearon a Ricardo como un tsunami de gracia. «¿Recuerdas a Pedro?», continuó Jesús, y Ricardo asintió, recordando los episodios de The Chosen que había visto con Sofía. «Pedro me negó 3 veces, juró que nunca lo haría, y cuando llegó el momento me traicionó. Y cuando nuestras miradas se cruzaron en el patio de Caifás, ¿sabes qué vio en mis ojos? No vio condenación. Vio la misma mirada que estás viendo ahora. Vio perdón, vio amor, vio una segunda oportunidad». Jesús pasó del español al guaraní nuevamente, hablando directo al corazón cultural de Ricardo. «Dajaere koi che remimoatara», dijo, «no tengo mi venganza contra ti», y luego, en español,
Tu identidad no está en tus fracasos pasados. Tu identidad está en quien yo digo que eres. Y yo digo que eres un Padre amado, capaz de amar. Eres un hombre redimido, capaz de redimir. Eres un hijo del Altísimo, portador de mi imagen. Ricardo lloraba abiertamente ahora, lágrimas que lavaban 50 años de culpa acumulada. Pero, ¿cómo? ¿Cómo puedo regresar y arreglar todo lo que rompí? Jesús sonrió esa sonrisa que contenía toda la sabiduría del universo. No vas a arreglar el pasado, vas a construir un futuro nuevo. Vas a regresar, Ricardo, porque tu historia no ha terminado. Vas a regresar y vas a ser el padre que yo diseñé que fueras, no el padre que la cultura paraguaya dice que debes ser, no el padre que tu propio padre fue. Vas a ser el padre que muestra misericordia, porque recibió misericordia, que abraza porque fue abrazado, que perdona porque fue perdonado. ¿Y si es demasiado tarde? ¿Y si Matías y Sofía ya no quieren saber nada de mí? La pregunta salió con voz quebrada. Jesús apretó sus manos sobre los hombros de Ricardo. Nunca es demasiado tarde mientras hay aliento en tus pulmones, y te voy a devolver ese aliento. Te voy a enviar de vuelta, Ricardo Duarte. Porque así como yo envié a Pedro a apacentar mis ovejas después de su negación, te estoy enviando a ti a amar a tus hijos después de tu ausencia. Tu testimonio no será sobre cómo fuiste un padre perfecto, será sobre cómo un padre roto fue restaurado por un Dios que especializa en tomar pedazos rotos y crear algo hermoso. La luz comenzó a intensificarse. Ricardo supo instintivamente que su tiempo en ese lugar estaba llegando a su fin. No quiero irme, admitió. Aquí no hay dolor, aquí no hay culpa. Jesús asintió con comprensión. Pero allá están tus hijos, allá está tu misión, y yo estaré contigo cada paso del camino, no como un concepto religioso abstracto, sino como una presencia real, tan real como me estás viendo ahora. Las últimas palabras de Jesús fueron en guaraní, grabándose en el alma de Ricardo con fuego eterno. Eguata cherrapiquerre, camina siguiendo mis pasos. Y entonces, con la misma súbita velocidad con la que había llegado, Ricardo sintió que era jalado de vuelta a través del túnel, de vuelta hacia su cuerpo roto en aquella camilla del hospital de clínicas. Pero ya no regresaba como el mismo hombre, regresaba transformado, liberado y con una misión que haría que esos 11 minutos de muerte valieran cada segundo de su nueva vida. 11 horas, 11 minutos, 43 segundos. El doctor Spínola tiene las manos entrelazadas sobre el pecho de Ricardo, aplicando la compresión número 274 desde que comenzó la asistolía. Sus brazos tiemblan de cansancio. El residente que lo asistía ha sido reemplazado 2 veces porque el agotamiento físico de las compresiones torácicas continuas hace imposible mantener la técnica correcta. La enfermera Carolina prepara lo que probablemente será la última dosis de adrenalina, aunque en su corazón ya sabe que están más allá de cualquier protocolo médico conocido. Están en territorio de lo imposible. Y entonces sucede, sin ninguna intervención adicional, sin otra descarga del desfibrilador, sin explicación médica razonable, el monitor emite un pitido diferente. No es el tono continuo y plano de la muerte. Es el pitido irregular, espaciado, que indica actividad eléctrica cardíaca. El doctor Spínola levanta la vista hacia la pantalla, sin atreverse a creer lo que ve. La línea verde que había permanecido obstinadamente horizontal durante 11 minutos y 43 segundos, ahora muestra un pico, luego otro, y otro, complejos Q o S, ritmo sinusal. El corazón de Ricardo Duarte está latiendo nuevamente. Tengo pulso, anuncia la enfermera Carolina con voz temblorosa, sus dedos presionados contra la arteria carótida de Ricardo. Está débil, pero está ahí. 60, 65, 70 latidos por minutos. El silencio que cae sobre la sala de urgencias es el silencio del asombro puro, no es el silencio tranquilo de un procedimiento exitoso.
Es el silencio aturdido de profesionales médicos que acaban de presenciar algo que todos sus años de entrenamiento les dicen que no debería ser posible. El doctor Rojas, el joven residente, deja escapar una palabra que normalmente no usaría en un entorno profesional. Dios mío. El doctor Espínola comienza inmediatamente a evaluar el daño. Después de 11 minutos de privación de oxígeno, el protocolo indica que deben esperar el peor escenario posible: daño cerebral masivo, estado vegetativo permanente o, en el mejor de los casos, déficits cognitivos severos. Ha visto casos de personas que sobrevivieron a paros cardíacos prolongados y ninguno salió sin secuelas neurológicas devastadoras. A los 6 minutos sin oxígeno, las neuronas comienzan a morir. A los 10 minutos, la corteza cerebral está efectivamente destruida. 11 minutos es, por todos los estándares médicos, incompatible con cualquier tipo de recuperación significativa. Pero mientras el doctor Espínola prepara las pruebas neurológicas preliminares, algo extraordinario comienza a suceder. Los párpados de Ricardo se mueven. No es un movimiento involuntario o un espasmo muscular. Es un parpadeo deliberado, coordinado. Luego sus ojos se abren, y en lugar de la mirada vacía y desorientada que el doctor esperaba ver, encuentra unos ojos perfectamente enfocados, conscientes, presentes. Ricardo mira directamente al doctor Espínola, y sus labios se mueven formando palabras. La enfermera Carolina se inclina para escuchar, esperando balbuceos incoherentes, el típico delirio post-reanimación. Pero lo que Ricardo dice es perfectamente claro, articulado con una calma que no tiene sentido en alguien que acaba de volver de 11 minutos de muerte clínica. Vi a Jesús, dice en español perfecto. No hay confusión en su voz, no hay desorientación. Es una declaración de hecho, pronunciada con la misma certeza con la que alguien diría: el cielo es azul. Estuve con él. Me habló sobre mis hijos. Me dijo que regresara. El doctor Espínola, hombre pragmático formado en la tradición científica más rigurosa, siente un escalofrío recorrerle la columna vertebral. Ha escuchado historias de experiencias cercanas a la muerte, por supuesto. Las ha descartado como productos de cerebros privados de oxígeno, alucinaciones inducidas por el estrés neurológico masivo. Pero hay algo en la forma en que Ricardo lo dice, algo en la claridad de sus ojos que hace imposible descartar sus palabras como simple delirio. «Ricardo, ¿ay?», dice el doctor con voz cuidadosamente controlada. «¿Sabe dónde está? ¿Sabe qué día es?». Ricardo responde sin vacilación. «Estoy en el Hospital de Clínicas de Asunción. Es 15 de agosto. Usted es el doctor Espínola y tiene una mancha de café en su bata». Hace una pausa y añade algo que hace que el doctor se congele. Se la derramó esta mañana en la sala de médicos mientras leía sobre un caso de miocardiopatía dilatada. Estaba frustrado porque el paciente no estaba respondiendo al tratamiento convencional. El doctor Espínola no le había contado eso a nadie, y Ricardo estaba clínicamente muerto cuando él entró a urgencias. Las siguientes 2 horas son una serie de evaluaciones neurológicas que desafían toda lógica médica. La escala de coma de Glasgow, que mide la respuesta ocular, verbal y motora, muestra un puntaje perfecto de 15. 15 sobre 15, el máximo posible. Orientación en tiempo, espacio y persona, intacta. Memoria a corto plazo, intacta. Memoria a largo plazo, intacta. Función ejecutiva, razonamiento abstracto, capacidad de lenguaje, todo intacto. Es como si el cerebro de Ricardo no hubiera sufrido ni un solo segundo sin oxígeno. El doctor Espínola ordena una tomografía computarizada de emergencia, convencido de que debe haber algún daño oculto que las evaluaciones preliminares no están detectando. Mientras esperan los resultados de la tomografía, Ricardo permanece en observación en la unidad de cuidados intensivos, y aquí es donde los testimonios del personal médico y de enfermería se vuelven aún más extraordinarios. La enfermera Beatriz Méndez,
quien ha trabajado en cuidados intensivos durante 15 años, nota algo inmediatamente. Yo he visto a cientos de pacientes post-reanimación, relata. Están asustados, confundidos, agitados. Muchos ni siquiera recuerdan lo que pasó. Ricardo estaba en paz, una paz que yo no puedo explicar. No era la calma de los sedantes, porque no le habíamos dado nada todavía. Era algo diferente, algo que venía de adentro. Más notable aún es el cambio físico visible. El rostro de Ricardo, que en las semanas previas al infarto había mostrado las líneas profundas del estrés crónico, la tensión de 7 años de culpa acumulada, ahora parece diferente. No es que las arrugas hayan desaparecido mágicamente, pero hay una suavidad en sus rasgos, una luz en sus ojos que no estaba ahí antes. El técnico de radiología que lo transporta para la tomografía comenta más tarde. Era raro. Este tipo acababa de estar muerto por 11 minutos, pero se veía más vivo que la mayoría de la gente que camina por las calles. Los resultados de la tomografía llegan a las 3 de la tarde. El doctor Spínola los estudia una vez, luego 2 veces, luego pide al radiólogo que los revise personalmente porque no puede creer lo que está viendo, o más precisamente, lo que no está viendo. No hay signos de hipoxia cerebral, no hay edema, no hay áreas de necrosis, no hay absolutamente ninguna evidencia de que este cerebro estuvo sin oxígeno durante 11 minutos. El radiólogo, Dr. Gustavo Benítez, escribe en su informe, hallazgos incompatibles con la historia clínica reportada. Se recomienda revisar el tiempo documentado de asistolia, ya que los resultados de imagen no son consistentes con 11 minutos de paro cardíaco. Pero el tiempo está documentado meticulosamente. Hay registros del monitor cardíaco con marcas de tiempo. Hay notas de enfermería. Hay múltiples testigos profesionales. Ricardo Duarte estuvo clínicamente muerto durante 11 minutos y 43 segundos. Es un hecho médico irrefutable. Y sin embargo, su cerebro muestra 0 daño. 0. El doctor Spínola se sienta en la sala de médicos esa tarde, con el expediente de Ricardo abierto frente a él, y admite algo que nunca pensó que admitiría en su carrera. No tengo explicación para esto. En 30 años de cardiología, he visto recuperaciones notables. Pero esto no es una recuperación notable. Esto es imposible. Y sin embargo, sucedió. A las 5 de la tarde, Ricardo pide un teléfono. Su primera llamada no es para Gabriela, es directamente para Matías. Cuando su hijo contesta con ese tono distante y monosilábico que había perfeccionado como mecanismo de defensa, Ricardo hace algo que nunca había hecho en 16 años de ser padre. Habla desde el corazón. Matías, hijo, tuve un infarto hoy. Estuve muerto durante 11 minutos. Y mientras estaba del otro lado, me di cuenta de algo. He sido un mal padre, no porque no te amara, sino porque nunca supe cómo mostrártelo, pero eso va a cambiar. Yo voy a cambiar. Si me das una oportunidad, quiero ser el padre que merecías haber tenido siempre. Hay un silencio largo en la línea. La enfermera Carolina, que está cerca ajustando el suero intravenoso, ve lágrimas corriendo por las mejillas de Ricardo, pero no son lágrimas de dolor, son lágrimas de liberación. Finalmente, la voz de Matías, quebrándose por primera vez en años, responde, «Papá, ¿de verdad estás bien? Mamá y yo vamos para allá ahora mismo, sa». Cuando Gabriela y los niños llegan al hospital esa noche, encuentran a un Ricardo que reconocen físicamente, pero que es fundamentalmente diferente en espíritu. Sofía, con su intuición de 13 años, es la primera en notarlo. «Art, papá», dice mientras sostiene su mano con cuidado, evitando los cables y tubos. «Tus ojos se ven diferentes». Ricardo sonríe y responde con una honestidad que nunca había mostrado. «Es porque por primera vez en mi vida puedo ver claramente, y lo primero que veo es lo mucho que los amo a ustedes dos, y lo mucho que los siento por todos los años que desperdicié». El doctor Spínola observa esta reunión familiar desde la puerta de la habitación. Junto a él está la enfermera Carolina,
quien se limpia discretamente las lágrimas. ¿Cree en los milagros, doctor?, pregunta ella en voz baja. El cardiólogo tarda un largo momento en responder. Finalmente dice: yo creo en lo que puedo medir, en lo que puedo probar, en lo que la ciencia puede explicar. Pero este caso... Hace una pausa, mirando a Ricardo abrazar torpemente, pero sinceramente, a sus hijos. Este caso me está enseñando que tal vez hay cosas que están más allá de mis instrumentos de medición, cosas que mis monitores no pueden capturar. Y si eso no es un milagro, no sé qué otra palabra usar. En las siguientes 48 horas, mientras Ricardo permanece bajo observación, cada evaluación médica confirma lo imposible. Su función cardíaca se estabiliza completamente. No hay arritmias residuales. No hay daño al músculo cardíaco, más allá de lo que se esperaría de un infarto agudo tratado inmediatamente. Sus funciones cognitivas permanecen perfectas. Es como si esos 11 minutos de muerte nunca hubieran sucedido. Excepto por una cosa: el hombre que regresó no es el mismo hombre que murió. Ricardo Duarte entró a ese hospital como un mecánico roto llevando el peso de 7 años de fracaso paternal. Salió como un hombre restaurado, llevando el testimonio de 11 minutos en la presencia de la misericordia encarnada, y su historia apenas estaba comenzando. 6 meses después del día en que Ricardo Duarte murió durante 11 minutos, el barrio San Pablo de Asunción comenzó a notar algo diferente. No fue un cambio dramático de la noche a la mañana, sino esas transformaciones silenciosas pero profundas que solo ocurren cuando algo genuino está sucediendo en el corazón de una persona. El taller mecánico sobre la avenida Eusebio Ayala seguía ahí, con el mismo letrero oxidado y el mismo olor a aceite de motor. Pero ahora, los sábados por la mañana, había 2 figuras adicionales trabajando bajo los capós de los vehículos: Matías y Ricardo, padre e hijo, compartiendo herramientas, conversaciones y finalmente, después de tantos años de silencio, risas genuinas. La reconstrucción no fue fácil ni instantánea. Ricardo había regresado del hospital con un corazón físico restaurado y un corazón espiritual transformado. Pero los años de distancia emocional habían dejado cicatrices en sus hijos que no se sanaban con buenas intenciones solamente. Matías, ahora de 17 años, había construido muros tan altos alrededor de su corazón que al principio no sabía cómo dejar entrar a su padre. Las primeras semanas fueron incómodas, llenas de intentos torpes de Ricardo por iniciar conversaciones que Matías respondía con monosílabos educados pero distantes. Pero Ricardo había aprendido algo crucial durante esos 11 minutos con Jesús: la persistencia del amor verdadero. Así como Jesús no había abandonado a Pedro después de su triple negación, sino que lo buscó en la playa y le dio 3 oportunidades de reafirmar su amor, Ricardo no se rindió con Matías. Cada sábado llegaba al departamento de Gabriela puntualmente a las 8 de la mañana. Cada sábado invitaba a Matías al taller. Cada sábado, incluso cuando el joven respondía con frialdad, Ricardo le mostraba con paciencia cómo desarmar una transmisión, cómo calibrar un carburador, cómo leer el lenguaje silencioso de un motor que no funciona bien. Pero más importante que las lecciones de mecánica eran las conversaciones que comenzaron a fluir entre ajustes de tornillos y cambios de aceite. Fue en uno de esos sábados, mientras trabajaban en un viejo Volkswagen Escarabajo del 79, cuando Matías finalmente rompió el silencio que había guardado durante años. ¿Por qué ahora, papá?, preguntó sin levantar la vista del motor. ¿Por qué ahora sí puedes hablar conmigo, estar aquí, preguntar cómo me va? ¿Qué cambió? Ricardo dejó la llave inglesa que tenía en la mano, se limpió la grasa en el overol y miró directamente a su hijo. Yo morí, Matías, literalmente morí. Y en esos 11 minutos, Jesús me mostró todas las veces que elegí el trabajo sobre ustedes, todas las veces que mi orgullo fue más importante que abrazarte, todas las oportunidades que desperdicié. Me mostró tu dolor, y cuando volví, no podía seguir siendo el mismo cobarde emocional que fui siempre.
Matías levantó la vista por primera vez, y Ricardo vio lágrimas en los ojos de su hijo. «Yo pensaba que no te importábamos», dijo el joven con voz quebrada. «Pensaba que no éramos suficiente para ti». Ricardo sintió que su corazón, ese corazón que había sido detenido y luego milagrosamente reiniciado, se partía nuevamente. Se acercó a Matías y, por primera vez desde que el niño tenía 9 años, lo abrazó. Un abrazo real, no el abrazo obligatorio de las despedidas. Un abrazo que decía sin palabras todo lo que Ricardo había sido incapaz de expresar durante 17 años. «Ustedes son todo para mí», susurró, «y siento tanto haber tardado una experiencia de muerte para darme cuenta». Con Sofía, la reconexión tuvo un sabor diferente. La niña de 13 años había mantenido su corazón más abierto que su hermano, pero también había aprendido a protegerse de la decepción, esperando menos de su padre. Las primeras veces que Ricardo la invitó a salir, ella aceptó con una mezcla de esperanza cautelosa y escepticismo, ganado a pulso. Fueron a tomar helado a la heladería 4D, en Villamorra. Caminaron por el parque Ñuguazú. Se sentaron a tomar tereré en las plazas mientras ella le contaba sobre la escuela, sus amigas, sus sueños de estudiar veterinaria. Pero el momento decisivo con Sofía llegó una tarde, cuando ella le preguntó directamente: «Papá, ¿de verdad viste a Jesús? ¿O solo fue un sueño porque tu cerebro no tenía oxígeno?» Estaban sentados en un banco bajo un árbol de lapacho en flor, y Ricardo tomó un momento antes de responder. «¿Te acuerdas cuando solíamos ver The Chosen juntos antes del divorcio?», preguntó. Sofía asintió. «¿Te acuerdas de ese episodio donde Jesús mira a Pedro después de que lo negó 3 veces? Esa mirada que tiene tanto amor, pero también tanto dolor por lo que Pedro hizo». Sofía volvió a asentir, sus ojos grandes y atentos. «Yo vi esa misma mirada, hija, exactamente esa. Jesús me miró así, como alguien que conoce tus peores errores, pero te ama de todas formas». Sofía se quedó callada un momento, procesando. Luego dijo algo que Ricardo nunca olvidaría. «Entonces, tú eres como uno de los personajes de The Chosen, papá. Como Mateo, que era malo cobrando impuestos y cambió. O como María Magdalena, que estaba perdida y Jesús la encontró». Ricardo sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas. Su hija de 13 años había entendido en un instante lo que él había tardado 50 años en comprender: que la vida no imita al arte, sino que el arte de The Chosen simplemente refleja la verdad eterna de que Dios se especializa en transformar a los quebrantados. La relación con Gabriela tomó un camino diferente, pero igualmente sanador. No hubo reconciliación romántica. No había necesidad de eso. Ambos habían seguido adelante con sus vidas de formas diferentes. Pero lo que sí floreció fue un respeto mutuo y una copaternidad que finalmente funcionaba. Gabriela, quien había cargado sola con la crianza de los niños durante 7 años, vio el cambio genuino en Ricardo y decidió darle el espacio para ser padre de verdad. Comenzaron a coordinarse mejor, a tener conversaciones sobre los niños que iban más allá de horarios y gastos. Compartían cenas familiares los domingos, no como esposos, sino como 2 personas que habían creado vida juntas y ahora, finalmente, podían honrar esa vida sin el peso del resentimiento. El cambio en Ricardo no pasó desapercibido en el barrio San Pablo. Don Anastasio, el vendedor de chipa que le había salvado la vida llamando al 911, fue uno de los primeros en notarlo. «Ricardo Checambá», le dijo un día en guaraní, «vos cambiaste. No sé qué te pasó en ese hospital, pero volviste diferente». Y era cierto. El taller mecánico de Ricardo comenzó a convertirse en algo más que un lugar para reparar autos. Se convirtió en un espacio donde los hombres del barrio, muchos de ellos luchando con sus propios demonios de alcoholismo, violencia doméstica o simple incapacidad para conectar emocionalmente con sus familias, comenzaron a reunirse. Ricardo empezó a compartir su testimonio, al principio tímidamente, luego con más confianza.
Hablaba sobre los 11 minutos que estuvo muerto, sobre el encuentro con Jesús, sobre cómo el perdón de Dios había roto cadenas de generaciones de dolor masculino no procesado. Algunos venían escépticos, otros venían curiosos, pero todos se iban tocados por la autenticidad de un hombre que no pretendía tener todas las respuestas, sino que simplemente compartía cómo había encontrado la única respuesta que importaba: el amor transformador de Cristo. Para el día de Navidad, 6 meses después del infarto, la vida de Ricardo había cambiado de maneras que nunca hubiera imaginado posible. La cena de Nochebuena se celebró en la casa de Gabriela, con Ricardo presente no como invitado obligado, sino como parte integral de la familia. Matías había comenzado a hablar sobre seguir los pasos de su padre y estudiar mecánica automotriz, pero con la diferencia crucial de que ahora tenía un padre que le enseñaba no solo a reparar motores, sino también a valorar las relaciones humanas. Sofía había pegado en su cuarto el dibujo que había hecho años atrás del mejor papá del mundo, porque ahora, finalmente, ese dibujo no era solo un deseo, sino una realidad en construcción. Esa noche, mientras compartían asado y sopa paraguaya, Ricardo levantó su vaso de mosto y pidió silencio. «Hace 6 meses yo estaba muerto», comenzó, «no solo en esa camilla del hospital, sino muerto por dentro desde mucho antes, muerto emocionalmente, muerto espiritualmente, muerto para las cosas que realmente importan. Pero Dios, en su misericordia infinita, me dio una segunda oportunidad, y quiero que sepan que no la voy a desperdiciar. Matías, Sofía, Gabriela, ustedes son mi milagro verdadero, y cada día que despierto es una oportunidad de ser el hombre que Jesús me mostró que puedo ser». La historia de Ricardo Duarte se convirtió en un testimonio poderoso en las iglesias de Asunción. Pastores lo invitaban a compartir en servicios dominicales, en grupos de hombres, en conferencias sobre restauración familiar. Pero Ricardo siempre insistía en un punto crucial: yo no soy especial, no soy más santo que nadie, soy simplemente un mecánico de barrio que Dios decidió usar para demostrar que nunca es demasiado tarde para un nuevo comienzo. Si Él pudo transformar a un padre ausente y emocionalmente muerto como yo, puede transformar a cualquiera. Y ese es el mensaje que resuena con la comunidad latina, especialmente con los hombres que han crecido bajo el peso del machismo cultural que confunde fuerza con silencio emocional. Ricardo se convirtió en un ejemplo viviente de que la verdadera hombría no está en trabajar hasta el agotamiento o en reprimir los sentimientos. La verdadera hombría está en la vulnerabilidad, en el amor expresado, en la humildad de reconocer errores y en el coraje de cambiar. Así como los personajes de The Chosen muestran que los discípulos eran personas reales con fallas reales, que fueron transformadas por un Dios real, Ricardo muestra que esa misma transformación está disponible hoy, aquí, en las calles de Asunción, en los barrios de toda Latinoamérica, para cualquiera que esté dispuesto a recibir esa segunda oportunidad. Hoy, Ricardo Duarte sigue reparando autos en su taller sobre la avenida Eusebio Ayala. Pero ahora, entre ajustes de motor y cambios de aceite, también está en el negocio de reparar corazones, porque él es prueba viviente de que el mismo Jesús que caminó por las tierras de Galilea hace 2000 años, el mismo Jesús que restauró a Pedro y liberó a María Magdalena, ese mismo Jesús sigue vivo, sigue activo y sigue en el negocio de tomar vidas rotas y crear algo hermoso. Si tú que estás leyendo o escuchando este testimonio te identificas con Ricardo, si cargas con el peso de haber fallado como padre, como esposo, como hijo, si sientes que tus errores son demasiado grandes para ser perdonados, si crees que es demasiado tarde para cambiar, este mensaje es para ti. Nunca es demasiado tarde, mientras hay aliento en tus pulmones. El mismo Dios que le dio a Ricardo 11 minutos del otro lado para transformar toda una vida, ese mismo Dios te está dando este momento ahora mismo. No necesitas morir clínicamente para encontrarte con Jesús. Solo necesitas un corazón dispuesto a decir: necesito ayuda, no puedo hacerlo solo.
Necesito esa misma misericordia que Ricardo encontró. La invitación está abierta. Cristo, el restaurador de vidas rotas, el sanador de familias destruidas, el libertador de hombres atrapados en patrones generacionales de dolor, está esperando. Así como esperó a Pedro en la playa después de la resurrección, así como buscó a Ricardo en esos 11 minutos de eternidad, así te está buscando a ti ahora mismo. La pregunta no es si Dios puede transformarte. La pregunta es, ¿estás dispuesto a dejarlo?